El día de hoy estamos a martes 6 de agosto del 2024. Estamos celebrando la transfiguración del Señor. Esta fiesta que hoy celebramos se instauró en el Oriente en el siglo XI y se introdujo al calendario romano en 1457 para conmemorar la victoria sobre el Islam en Belgrado. Con la transfiguración, el Señor quiere preparar el corazón de sus discípulos para que superen el escándalo de la cruz y darles un anticipo de lo que será la gloria del cielo, ver a Dios cara a cara. 3 puntitos muy importantes para estas lecturas y para el día de hoy. Primer puntito. ¿Qué es esta fiesta de la transfiguración? En primer lugar, la palabra transfigurar significa cambio de forma, cambio de figura. Y es que el Señor Dios el día de hoy nos muestra su gloria, un poquito de su gloria. Y esta gloria es algo que nunca antes se había visto. Sus vestiduras se pusieron blancas, pero un blancor que antes nunca se había visto. Y es que el día de hoy nos deja maravillados. Y esta es también pues una manera para alientarte a ti en tu fe, para que tengas la fe muy fuerte de ver estas grandes maravillas que solamente el Señor Dios las puede dar. Para entender la transfiguración la tenemos que poner en su contexto, y el contexto está versículos antes de estos pasajes de la transfiguración. ¿Y qué es lo que va a decir? Bueno, pues Jesucristo está reunido con sus apóstoles y les platica que tienen que ir a Jerusalén y allí en Jerusalén Jesucristo va a ser crucificado, va a morir, va a resucitar. Y entonces los discípulos, cuando escuchan a qué van a Jerusalén, todos ellos se desmotivan, porque ver a un Jesucristo derrotado, muerto en la cruz, una muerte vergonzosa, ellos no pueden dar crédito de todo esto y se desmoronan y se vienen para abajo, y esta desmotivación es la que van a traer cargando. Y ahora con la transfiguración, cómo Jesucristo les vuelve a dar confianza y los vuelve a rescatar de donde estaban. ¿Y por qué se desmotivan los apóstoles? ¿Por qué? Porque su concepto de Dios es muy diferente al que en verdad es Jesucristo. Y es que Jesucristo es otro, totalmente otro, es muy diferente Jesucristo al como lo estaban percibiendo los apóstoles. ¿Y cómo lo estaban percibiendo? Pues ellos se imaginaban que Jesucristo con un gran poderío iba a sacar a los romanos de toda Jerusalén y de todo Israel, y les iba a volver a dar esa autonomía al pueblo que había sido invadido por los romanos. También ellos se imaginaban un reinado como los reinados que tienen, esos reinados llenos de riqueza, esos reinados llenos de dinero, y ellos se imaginaban algo así. Pero cuando Jesucristo les explica a qué es lo que vino a la tierra y por qué está aquí, muchos se desmoronaron y se desmotivaron precisamente por lo que traían en su mente, por los atributos que le estaban colgando a Jesucristo, y que Jesucristo eso para nada, pero para nada iba a ser Jesucristo. Y muchas veces lo que hacen los apóstoles es lo que tú y yo hacemos, un error muy común, y este error tan común es de cómo le colocamos atributos a otras personas que no lo tienen, cómo idealizamos a otras personas que no tienen eso que le estamos poniendo. Y es que muchas veces es el gran error que tenemos, ¿no? Y sobre todo esta parte cuando tú vas a escoger a una persona para que sea tu pareja, como muchas veces la idealizas tanto, que tú estás colocando allí tus debilidades, estás colocando ahí tus ilusiones, estás colocando allí tus faltantes, tus vacíos, pero esa persona para nada los tiene. Esa persona es tal cual como es y no es otra persona, sino que así es.
y tú le estás colgando pues tantas cosas que ahora quieres que ella te las cumpla o que él te las cumpla. Todas esas idealizaciones que tú te estás formando, pero tú te estás formando, el error es tuyo, porque tú estás viendo las cosas por allí. Pues, y cuando haces todo esto y cuando te enteras en verdad quién es él o quién es ella, te desmoronas todo, te caes y te vienes para abajo. Y así le pasó a los discípulos. Lo idealizan a Jesucristo, idealizan a su reinado, pero un reinado que nunca va a ser. Y es por eso que se desmotivan. El problema va a ser tuyo. Y el problema va a ser tuyo ¿por qué? Porque andas en Jesucristo, andas buscando a un Jesucristo que no es Jesucristo. Jesucristo es es el Rey del universo. Y Jesucristo es el Rey que su reinado está en el servicio, su reinado está en el amor, su reinado está en la paz y su reinado y su grandeza está justamente en la igualdad de la humanidad. Segundo puntito muy importante, lo vamos a tomar de la segunda carta del apóstol San Pedro. Capítulo 1, versículos del 16 al 19. Y el día de hoy lo que cuenta San Pedro es algo extraordinario y va a decir así: cuando les anunciamos la venida gloriosa y llena de poder de nuestro Señor Jesucristo, no lo hicimos fundados en fábulas hechas con astucia, sino por haber visto con nuestros propios ojos en toda su grandeza. En efecto, Dios lo llenó de gloria y honor cuando la sublime voz del Padre resonó sobre él diciendo: Este es mi Hijo amado, en que yo me complazco. Y nosotros escuchamos esta voz venida del cielo, mientras estábamos con el Señor en el Monte Santo. Pues el día de hoy San Pedro habla centrado en la realidad. ¿Y cuál es la realidad? Lo que escuchó San Pedro. ¿Y qué escuchó San Pedro? Pues San Pedro escuchó una voz que venía del cielo y esta era la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien yo me complazco. Palabras que Pedro va a dar, y Pedro son el testimonio. Y todo esto es basado en la realidad, y como dice San Pedro, ¿no? Él nunca habla con fábulas hechas llenas de astucia. San Pedro para nada exagera la nota. San Pedro solamente dice lo que escuchó y dice lo que vio. Y a partir de aquí él es como empieza a hablar. San Pedro no va a hablar de más, ni tampoco va a idealizar a Jesucristo, ni tampoco, mucho menos, va a decir mentiras de Jesucristo. Y es que el testimonio de Pedro es muy realista y solamente él comenta lo que en verdad pasó y lo que en verdad sucedió. Y es por eso que San Pedro te dice todo esto solamente por una razón: para que tú creas, para que tu mente y tu fe estén pero bien centrados en el Señor Dios. Que tu fe sea una fe robusta, fuerte, y es que no tiene que ser de otra manera. Todo esto es verdad. Todo esto no es mentira. Y todo esto es para que te genere esperanza. Y tú sí tienes esperanza. Y la esperanza es la que te viene del Señor Dios. Él es el que te la deposita, Él es el que te la da y Él es el que te mantiene. Y esto es lo que hace San Pedro, la realidad por encima de todo. Y esta realidad es con la que es su fundamento de San Pedro. Segurísimamente toda la gente que está allí escuchando a San Pedro, pues quería escuchar algo mágico, quería escuchar algo sobrenatural, quería escuchar algo estrenduoso, pero no, simplemente San Pedro habla la realidad y habla lo que pasó y habla lo que sucedió. Tercer puntito muy importante, lo vamos a tomar de San Marcos, capítulo 9, versículo del 2 al 10. Y este evangelio nos habla de la transfiguración. Y en primer lugar, lo que llama la atención es que Jesucristo tomó aparte a Pedro, a Santiago y a Juan, subió con ellos a un monte alto y se transfiguró en su presencia. Sus vestiduras se pusieron esplendorosamente blancas, con una blancura que nadie puede lograr sobre la tierra.
Después se le aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. En primer lugar, esto es lo que llama la atención. ¿Por qué Jesucristo solamente toma a Pedro, a Santiago y a Juan? ¿Por qué no toma a los 12 para que vayan directamente con Jesucristo? ¿Esto significa que Jesucristo tiene a sus apóstoles favoritos o qué es lo que pasa? No. ¿O significa que también Jesucristo discrimina a los otros? No hay que pensar mal. El hecho de que haya escogido a Pedro, a Santiago y a Juan, esto no los hace que sean más que los otros discípulos. Y así como ahora escogió a Pedro, a Santiago y a Juan para que lo acompañaran a hacer esta misión, pues también así en otras ocasiones va a escoger y también va a tener muy en cuenta a los otros. Jesucristo para nada tiene sus favoritos y Jesucristo todos son sus favoritos para Jesucristo y para Jesucristo todos son iguales. Y el hecho de que el día de hoy Pedro, Santiago y Juan hayan visto algo extraordinario es porque también va a ocurrir cosas extraordinarias en Pedro, en Santiago y en Juan. Y así es Jesucristo, ¿no? Jesucristo todos son iguales. Jesucristo escoge y te escoge para ti, y el hecho de que te escoja no está excluyendo a todos los demás. Y es que Jesucristo nos ha escogido a todos para que todos seamos iguales y para que todos hagamos un cambio en este planeta Tierra, y esto va a ser para todos y a todos nos escoge para hacer este cambio. Y lo segundo que llama la atención, cómo se hacen presentes Moisés y Elías conversando con Jesús, como para reforzar la transfiguración, como para darle más fuerza a la transfiguración. Moisés es el liberador, Moisés es la ley. Y Elías es un gran profeta, él es la palabra, él es también un gran liberador de conciencias, de pensamientos. Pero también el día de hoy, como Pedro va a decir así: Señor, qué bueno sería quedarnos aquí. Si quieres, haremos aquí 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pues Pedro está impresionado de la paz y la tranquilidad que es estar allá arriba en el monte. Muchos lo llaman el monte Tabor. Y es que Jesucristo no se puede quedar, Pedro, no se puede quedar allá en una falsa paz, porque allá Él en paz, mientras que en la parte de abajo hay gente que está sufriendo, hay gente que la está pasando muy mal por una enfermedad, por la economía, hay gente que está pasando muy mal, que necesita una palabra de aliento, que necesita una luz en su vida y en su existencia, y que necesita simplemente elevar su espíritu hacia el Señor Dios. Y es por eso que Pedro, tienes que entender que Jesucristo no se puede quedar arriba. Jesucristo tiene que bajar y muy bajo. Si ahora ha subido solamente es para estar con el Señor Dios. Y recuerda que una de las cosas que va a ser muy recurrentes en Jesucristo es de que Jesucristo se va con el Señor Dios para hacer oración, se fortalece en el Señor Dios e inmediatamente regresa con los suyos. Y regresa con los suyos para dar lo que encontró. Y lo que encontró fue a Dios, para darles luz, para darles cobijo, para ayudarlos en sus momentos tan duros y tan difíciles, para sanarlos y curarlos de una enfermedad o de un demonio. Y Jesucristo tiene que estar allí porque Él es una antorcha que alumbra en los momentos de oscuridad y en los momentos más difíciles. Y es por eso que Jesucristo no se puede quedar allí. Y también lo último, las palabras que se escuchan del cielo. Y lo que se escucha va a decir así: este es mi Hijo amado, en quien tengo puestas mis complacencias, escúchenlo. Pues sí, somos amados por Dios en el Hijo amado. Y no se te olvide qué es lo que tú eres, qué es lo que soy yo
pues somos amados en Cristo Jesús y somos amados por el Señor Dios, y el ser de cada uno de nosotros es ser amado. Y también aquí en esta voz se nos da una petición, y la petición es: escúchalo. Escucha al Señor Dios. Es por eso que te tienes que dar tus momentos de silencio, momentos de soledad. Tienes que dejar a tu celular a un lado, apagar a tu celular, y ahora dedícate a escuchar al Señor Dios. Escúchalo, y escúchalo para que el Señor Dios te ilumine. Escúchalo para que escuches su sabiduría, y escúchalo para que escuches grandes maravillas, y esas maravillas tú hagas eco con los tuyos. Este es el pan de la palabra, el pan de vida, el pan que te alimenta. Sapere aude. Atrévete a saber, atrévete a conocer, y haz de tu vida una obra de arte. Si te gustó este video, suscríbete, compártelo, dale like para ayudar a más personas. Saludos.